Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro canal. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer, un grato placer poder llegar a su vida, poder compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio que el Señor pues nos permite de alguna manera pues llegar a tantas personas a través de este medio. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con nuestro Señor Dios por esta oportunidad que nos brinda cada día y en especial en el día de hoy de llegar a tu vida a través de este canal. Esperando que si no te has suscrito a este canal lo hagas, puedes suscribirte, no cuesta nada y apoyas este ministerio. Comparte también el contenido, coméntalo, dale a las campanitas para que te lleguen todas las notificaciones. Tenemos un tema interesante hoy. Yo digo interesante, uno siempre de manera pues recurrente dice que los temas son interesantes, que son temas que traen quizás algo nuevo, algo que muchas veces nosotros no lo analizamos o no lo vemos sobre las escrituras, sobre cosas que la Biblia revela y que la gente siempre tiene pues esa inquietud, ese deseo de conocer o de saber sobre ciertas cosas. Una de ellas es sobre las dimensiones espirituales y cómo interacciona el mundo espiritual, cómo espíritus o seres de otras dimensiones interactúan con nosotros. Y esto suena quizás desde cierto punto para algunos como una ciencia ficción. La gente ve mucho en el cine experiencias paranormales, como le dirían. Algunas personas tienen conceptualizaciones místicas sobre algunos acontecimientos, metafísicas, y la gente tiene diferentes ideas sobre lo que es el mundo espiritual. Incluso algunos llegan a pensar o a decir que los muertos aparecen o que tienen alguna comunicación con seres del más allá, pero lo que realmente la Biblia muestra es que sí hay un mundo espiritual y que además de que existe ese mundo espiritual, hay interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Y a qué se debe la interacción entre seres de otra dimensión y nosotros, seres espirituales, y nosotros que estamos en este cuerpo material temporalmente? Porque la Biblia revela que es un espacio-tiempo temporal el que habitamos en este lugar, que el Señor ha puesto los límites y ha prefijado los tiempos de nuestra habitación en este cuerpo y en este plano tridimensional de la tierra y de esta atmósfera terrestre. Pero cuando nosotros nos adentramos en las escrituras, podemos empezar a ver que la Biblia revela que hay seres que interactúan con este mundo físico, que vienen de otro espacio multidimensional, que va más allá muchas veces de la comprensión de cualquier mente humana o personas que se limitan simplemente a creer lo que pueden ver o lo que pueden experimentar a través de muchos otros métodos, además de la observación. Miren, la Biblia habla de acontecimientos muy reales y muy tangibles a nivel espiritual. Cosas que algunas personas quizás al no experimentarla humanamente hablando, pues pueden dudar y están en todo su derecho. Pero cuando la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando Cristo resucita, se presenta a algunos de los apóstoles y en su resurrección le dice que pongan las manos en sus llagas para que vean que era real, que Él estaba ahí en carne, en cuerpo, resucitado. Eso es un acontecimiento eh, totalmente, pues, extraordinario. Pero de dónde viene nuevamente Jesús una vez que parte de la tierra después de ser crucificado en la cruz. ¿En qué otras dimensiones estaba Jesús? La Biblia dice que descendió a los infiernos. La Biblia dice que estuvo en otra dimensión que no es física y que tuvo interacción con espíritus encarcelados, a los cuales también le predicó en aquel lugar. Ahora bien, cuando hablamos de las interacciones de seres de otra dimensión con nosotros, no estamos hablando simplemente de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que marcó un hito en la historia, que de alguna manera puntualizó la veracidad de la existencia
del reino de los cielos y del mundo espiritual, que algunos quizá pueden tener dudas, pero vuelvo y repito, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera. Sin embargo, nuestras experiencias con el mundo espiritual, con nuestra relación con Dios y con las pruebas que hay de la existencia de Dios y también de la venida y existencia del Señor Jesucristo y su resurrección, pues marcan completamente la historia y a nuestra vida para nosotros poder tener cierta comprensión de algunas cosas que se van más allá de lo que nosotros consideramos lo natural en esta dimensión humana. En Génesis capítulo 19, verso 1, hay un acontecimiento y allí habla de Sodoma y Gomorra, unos lugares donde el clamor de lo que hacían allí había llegado a la presencia de Dios porque eran malos, estas personas allí vivían una vida de aberración y de desobediencia a todas las leyes de Dios. Y el Señor decidió destruir esas dos ciudades que eran Sodoma y Gomorra. Y allí habitaba Lot, sobrino de Abraham, el cual por la misericordia de Dios hacia Abraham, pues Dios mandó ángeles a sacarlo de allí, a avisarle para que saliera de la ciudad junto con su familia. Eso es una interacción entre seres de otra dimensión y de esta. Habían ángeles allí. Incluso los moradores nativos o naturales de Sodoma querían violar a estos ángeles, querían abusar de ellos. Y se sabe que era eso lo que querían porque lo le está entregando sus hijas para que no le hagan daño a esos varones que habían venido del cielo, del reino de Dios, y ellos no querían aceptarlo. Para que usted vea por qué era la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es otro tema. Pero lo que sí podemos ver es que los ángeles tomaron forma humana y aparecieron en aquel lugar y estuvieron allí. Hay otros casos en la Biblia, Génesis capítulo 35, la historia de Jacob. Jacob, que luego le cambian el nombre en ese acontecimiento en Betel a Israel. Y de ahí parte lo que es el origen de Israel, la que conocemos hoy en día, independientemente de todo lo que ha pasado a través de la historia, que es profético, todas las dispensaciones, todas las guerras, los problemas, los conflictos que hay hoy en día, pues están ahí y son proféticos de los acontecimientos que tienen que suceder con ese pueblo, que es el pueblo escogido por Dios, y que Dios hizo un pueblo de donde no era pueblo, y surge del patriarca Jacob, que luego viene Isaac, que luego viene pues eh, todo lo que son las tribus de Israel. Primero, perdón, viene Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y a partir de ahí surge lo que conocemos ya, toda la historia del pueblo escogido por Dios. Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas del pueblo de Israel. Y luego las 12 tribus. Entonces, ¿qué pasó allí? Que un ángel se le aparece. Jacob no quiere que el ángel se vaya. Y hay una lucha entre el ángel y Jacob. Y eso es lo que la Biblia registra. Y Jacob quiere que lo bendigan. Y le cambian el nombre y esa es la bendición que le dan. Porque pasa de ser un suplantador, un engañador, a ser un victorioso, un vencedor, que es lo que significa Israel. Hay otros casos, por ejemplo, David en 2 de Samuel 24:17, un ángel destructor, que yo digo que la gente ignora el poder del mundo espiritual y de los seres espirituales. Este ángel que bajó a cumplir un juicio por el problema del censo de David en ese tiempo, pues destruyó más personas que la que una bomba atómica de Nagasaki o Hiroshima que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial pudieron destruir. Más de 250.000 personas murieron por causa de la destrucción de este ángel. Estamos hablando de una gran destrucción, más de 250.000 personas. Entonces, eso es una interacción entre el mundo físico, el mundo espiritual, seres de otra dimensión, seres poderosos, de destrucción incluso, porque hay gente que ignora muchas cosas. No solamente son seres que vienen a traer mensajes, no solamente son angelitos mensajeros, también hay seres poderosos, arcángeles, serafines, querubines, hay seres de destrucción con poder, principados espirituales.
Primera de Reyes también, 19, verso 5. Un ángel toca a Elías cuando está en la cueva corriendo y le dice, come y bebe, que largo camino te resta. Eso es una interacción, una experiencia face to face, cara a cara con otro ángel, con otro ser de otra dimensión. Y estamos hablando de hombres que tenían interacción, que tenían encuentro con seres de otra dimensión. El mismo caso de Moisés. Moisés ve una salsa ardiendo, pero allí se le aparece el ángel de Jehová y le habla. Luego Moisés sube también al monte Sinaí y allá arriba también tiene un encuentro con el ángel de Dios, con el ángel de Jehová, y es una experiencia de otra dimensión totalmente. Daniel, capítulo 6, verso 22, dice que cuando le echaron al foso de los leones, un ángel cerró la boca de los leones. En este caso quizá Daniel no lo vio, porque en el caso de Sodoma y Gomorra que mencionábamos, o en el caso de Jacob, estas personas vieron el ángel, tuvieron esa interacción visible, pero como son seres espirituales, puede ser que a veces tengan apariciones y usted no lo pueda ver. Incluso la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. O sea, usted puede tener interacción con el mundo espiritual, con otras dimensiones, con espíritus de Dios, o incluso pueden también haber interacciones con espíritus de las tinieblas y usted no verlos, porque no necesariamente tienen que ser visibles, porque es espíritu y el espíritu es invisible, a menos que pueda tomar forma, en el caso de los ángeles, que tienen un poder, que es el mismo poder que Jesús demostró cuando resucitó, donde pueden tomar forma de cuerpo nuevamente, en el caso de Jesús lo hizo nuevamente, pero en el caso de los ángeles pueden tomar forma de cuerpo humano, porque hay un poder que se llama dominio de todas las partículas elementales de la materia, que lo da el poder espiritual de Dios para que puedan recomponerse en un cuerpo o formar un cuerpo y habitarlo. No tomar un cuerpo humano. Los ángeles no hacen eso. Los ángeles no poseen cuerpos humanos. Los demonios sí, principalmente espíritus inmundos que no tienen cuerpo para habitar ni cuerpo celeste para moverse en otras dimensiones. O están en un abismo o están en un cuerpo humano. Simple. Son los espacios de los espíritus inmundos. Ahora bien, hay otros seres de las tinieblas que tienen un cuerpo celeste que pueden operar sin la necesidad de un cuerpo. Y ahí están principados, potestades, gobernadores y una serie de espíritus de las tinieblas que gobiernan los aires y que pelean y hay una lucha con el mundo físico y con nosotros. De ahí que Efesios capítulo 6 habla de ponerte la armadura de Dios para enfrentar en las dimensiones celestes a estos principados o espíritus del diablo con los cuales tú tienes que batallar muchas veces espiritualmente. Hechos capítulo 5, verso 19. La iglesia oraba y dicen que un ángel abrió las puertas de la cárcel cuando Pedro estaba encarcelado. Estoy mencionando algunas de tantas que aparecen en la Biblia, interacciones con ángeles, con seres espirituales, apariciones espirituales. Acordémonos también el caso de, de Balaán y la burra, que le habla a Balaán, y un ángel fue que se le apareció delante y no dejaba pasar. Entonces, esas son interacciones con el mundo espiritual. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba y un ángel abrió la cárcel. No estamos hablando de seres que no pueden hacer nada, sino de seres que pueden tocar personas, que pueden comer, que pueden abrir puertas, que pueden destruir ciudades. Estamos hablando de todo tipo de interacción para que nadie se confunda con lo que puede hacer el mundo espiritual en este mundo físico. ¿Y por qué el mundo físico, el mundo espiritual, puede regir al mundo físico? ¿Por qué puede haber esa interacción? ¿Y por qué se puede cambiar el mundo físico a través del mundo espiritual? Porque el mundo físico fue creado de lo invisible. Y dentro de lo invisible está el mundo espiritual. No solamente está la energía, la luz, la materia, dentro del mundo invisible también están los espíritus, que son seres con vida y con conciencia y con una mente más elevada que la nuestra, con capacidades mucho más elevadas, porque fueron creados en otra dimensión. Nosotros fuimos creados en una dimensión eterna, pero la manifestación de los hijos de Dios, dice la Biblia, que todavía no se ha dado.
que va a llegar un momento donde nos vamos a manifestar el cuerpo celeste, que la Biblia dice que seremos transformados en un cuerpo de luz. Y ya no solamente vamos a tener interacción como la tenemos ahora espiritualmente con el mundo espiritual, sino que viviremos en otra dimensión, en un mundo de luz, en un reino de los cielos, en un cuerpo celestial. Y entonces nuestra interacción será tal como fuimos diseñados. Y por eso la Biblia dice que conoceremos como fuimos conocidos, que lo veremos tal como Él es a nuestro Señor. Podremos ver a nuestro Dios, pero en otro cuerpo indestructible. Este cuerpo no resiste ver a Dios y el poder de que encierra a Dios en su dimensión total. Entonces, cuando hablamos de estas interacciones, son temas muy interesantes. Hay gente que lamentablemente especula y engaña también a algunos, a muchas personas, hablándole de interacción. Incluso hay gente a nivel de la hechicería, de la magia, que habla de traer consultas con espíritus, con muertos, con personas fallecidas, familiares de algunas personas, que son los medium, que son prácticas que Dios aborrece, pero hay gente que sabe que existe un mundo espiritual y de la peor manera a veces busca respuesta o busca tener interacción con estos seres. Y la Biblia nos enseña a nosotros que este mundo físico pues va a reaccionar conforme a lo que dicta el mundo espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18 dice que no pongamos los ojos en las cosas de aquí de la tierra que perecen, sino que pongamos la vista en las cosas de arriba, en las cosas que permanecen que son eternas. Y estoy parafraseando. Entonces, cuando él dice que las cosas invisibles son eternas, pero las que vemos aquí perecen, está diciendo, esto que vemos aquí temporal y material y físico, es una creación que viene de la eternidad, de esa dimensión de Dios poderosa de la luz y espiritual. Por eso Hebreo 11:3 dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero nosotros lo entendemos por la fe, que todo esto fue constituido por la palabra. La palabra son espíritu, además de ser verdad. Eso es lo que Jesús dice. Mis palabras son espíritu y son verdad. La palabra es espíritu porque es el mismo Dios. Es el verbo, Juan 1:1. Es la palabra desde el principio. La palabra era con Dios y la palabra es Dios. Entonces, entender esto es mucho más profundo quizás que simplemente leer literal cuando habla de la palabra del Espíritu o de los ángeles o de el reino eterno de Dios. Mire, ellos hay tres principales seres, quizá podríamos decir en cierta forma. Están los ángeles, están los espíritus de la tiniebla y está el Espíritu Santo, que constantemente interactúan con esta realidad, con esta parte física, material y temporal. Los ángeles, a través de todas las escrituras, usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, citamos algunos pasajes bíblicos, desde Jacob, Abraham, Moisés, Samuel, Daniel, pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, aparecen y en otros textos bíblicos. Siempre ha existido, han habido apariciones angelicales, seres de otra dimensión, seres espirituales. Algunos lo ven como seres de luz, otros lo han visto como personas, otros ni siquiera se han enterado que esos personajes que han estado en algún lugar o incluso en su casa, que los hospedaron, como dice la Biblia, eran ángeles. Pero sucede. Los espíritus demoníacos son reales, los espíritus de las tinieblas existen, hay demonios que poseen personas, hay otros seres que causan daño sin poseer personas, poseen territorio, tienen poder sobre territorios, sobre gobernantes, sobre algunas regiones celestes y que son enfrentados por las regiones de la luz. Por ejemplo, Daniel capítulo 10, cuando Daniel está orando y hay una situación en los aires con la respuesta que le envían. Y allí aparece el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Hay un arcángel que tiene que pelear para que esa bendición llegue a Daniel, porque el ángel mensajero estaba retenido, porque no tenía el poder para enfrentar a esos principados. Entonces la Biblia nos enseña y nos revela que hay un mundo espiritual activo, que mientras usted está orando hay guerra en los aires, que mientras usted está predicando el evangelio, usted está viviendo aquí en la tierra, en este cuerpo temporal ilimitado, hay una batalla para que usted no le sirva a Dios, hay un enfrentamiento entre las tinieblas y la luz, hay ángeles que pelean por usted, que pelean por las personas que están todavía fuera del evangelio, que no conocen a Cristo.
que están cautivas por Satanás, esclavizadas por el diablo y por el pecado. Y eso lo enseña la Biblia. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, del diablo, a darnos libertad, a romper con las cadenas de la esclavitud que crea el pecado. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que hay un mundo espiritual que rige el mundo físico. El pecado no se origina en la tierra, el pecado se origina cuando Satanás, de él, de aquel querubín, según lo que la Biblia relata, salió maldad y vanidad y rebeldía y desobediencia y se llenó de soberbia. Y luego, lo que relata la Biblia es para que nosotros entendamos en ese presente eterno de Dios, cómo Satanás influye en el ser humano, creyendo que va a destruir los seres que Dios creó en las dimensiones eternas, a su imagen y semejanza. Sin embargo, es parte de la perfección que Dios va a hacer en el hombre a través de Jesucristo para que seamos seres espirituales y finalmente seres celestiales, como fuimos diseñados, a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, nosotros fuimos diseñados para vivir en otra dimensión, en las dimensiones eternas. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que mientras estaba aquí en la carne solamente era para la obra, para hacer las obras que Dios destinó para nosotros y predestinó para que le hiciésemos. Entonces, conocer el mundo espiritual es mucho más profundo que solamente escuchar una historia, escuchar a alguien inventarse una historia. Hay mucha gente por ahí inventándose nombres de demonios, hay gente por ahí inventándose cosas que no son, gente enseñando doctrinas de cábala, de misticismo y de muchísimas cosas esotéricas y traen cosas que la Biblia no corrobora de ninguna manera y le ponen nombre a ángeles que la Biblia no registra. Los nombres que la Biblia registra, Miguel y Gabriel, simplemente, en cuanto a dos arcángeles que menciona la Biblia. Los demás, querubines, serafines, de manera genérica, y ángeles también, de manera genérica. O sea, hay muchos ángeles, pero no tienen un nombre que podamos identificarlo, porque la Biblia no lo identifica. Entonces, lo que la Biblia identifica son los nombres que tenemos. Entonces, conocer el mundo espiritual es apegarse también a la verdad y no inventar cosas, no especular con el mundo espiritual. Hay gente que ha especulado muchísimas cosas, hay gente que dice que ha ido al infierno, hay gente que dice que ha ido al cielo, que en el cielo hay una panadería, que le han servido pan en el cielo, que le han dicho buen a mi hijo amado en el cielo. O sea, hay gente que se ha puesto en el lugar del Mesías y son los falsos cristos que Jesús mismo profetizó. Falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos, que ellos son los ungidos y tienen experiencia que la Biblia no registra, que ni siquiera los grandes hombres de Dios que están en la Biblia experimentaron. Pablo tuvo una experiencia multidimensional, dice la Biblia que subió al tercer cielo y él dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo y escuchó cosas que no le daba al hombre expresar. Este apóstol Pablo no está gloriándose de lo que el Señor le mostró, ni siquiera dice que puede decir lo que escuchó allá. Aquí hay gente que dice que le dijeron, que escuchó, que vieron a algunos artistas que murieron en el infierno y se inventan cosas. La Biblia no registra que ningún hombre de Dios haya ido al infierno. ¿Para qué? O sea, yo no sé si usted quiere ir al infierno a tener experiencia. A mí no me interesa. Yo le sirvo al Señor y yo quiero ir al reino de los cielos y quiero vivir con Dios. Pero hay gente que tiene experiencia y son sus experiencias. Yo respeto a cada quien con sus experiencias. Usted cree, vuelvo y repito, lo que usted quiera creer. Ahora, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y si usted contradice lo que dice la palabra de Dios con sus testimonios o con sus fábulas, son fábulas. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con las fábulas de viejas, con estos cuentos, mitos, mitología griega está por ahí. ¿Cuántos mitos nos conocemos? Hay gente que habla del infierno y no sabe lo que es el infierno, porque hablan del infierno de Dante Alighieri, que es una novela, pero el infierno de la Biblia es otra cosa. Entonces hay que saber, interpretar, discernir, tener revelación también para hablar de algunos temas. Y hay personas que sin ningún tipo de conocimiento están hablando del mundo espiritual, pero no saben lo que es el mundo espiritual. Y creen que conocen el mundo espiritual o se venden como que conocen el mundo espiritual porque en el mundo eran hechiceros o lo que llama la gente, entre comillas, brujas, que no es una palabra bíblica. En algún momento vamos a abrir un espacio que se llama el antibíblico. Estamos preparando eso para hablar de tantas cosas que la gente se inventa y que la Biblia no dice.
Entonces nos encontramos con gente enseñando un mundo espiritual que en la Biblia usted no lo va a encontrar. Ahora, ¿hay interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico? Sí. ¿Hay seres de otra dimensión que vienen a esta dimensión temporal o tridimensional? Sí. ¿Hay ángeles que interactúan con el ser humano? Sí. ¿Que le protegen? Sí. La Biblia lo habla, lo dice, lo confirma. Que Dios tiene ángeles a servicio nuestro, pero no para nosotros decirle que nos arreglen la ropa, que nos preparen comida, como hay otros falsos apóstoles diciendo por ahí que tienen ese poder, que no es más que una manipulación y una distorsión de las escrituras para manipular a la gente. Dios tiene ángeles para protegernos a nosotros, para enviarnos información que necesitamos, para percibirnos a veces. Acordémonos de José y María, cuando Herodes manda a matar a los niños. Un ángel viene y lo advierte en sueños y le dice, vete a Egipto. Y se van por alrededor de 7 años aproximadamente con Jesús a vivir en Egipto. Para los que no lo sabían, los primeros años de Jesús fue en Egipto como niño que se desarrolló. Luego regresan y entonces comienzan a vivir una vida judía con las prácticas de ir al templo y todo eso, pero duraron unos 7 años con la cultura egipcia. Y todo eso tiene un fundamento profético, así como Israel salió de Egipto, así mismo Jesús salió de Egipto y regresó a Israel, porque hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo, y se cumple en Israel y se cumple en Jesús, pero eso es otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la interacción con el mundo espiritual, tenemos que entender que no son las fábulas que la gente está contando por ahí, que hay mucho más de lo que cuentan y que es verdad, existe un mundo espiritual. Un mundo espiritual que es una dimensión donde habita Dios, habitan seres espirituales y nosotros estamos diseñados por Dios para vivir en la eternidad en una dimensión de luz en un cuerpo celeste. Yo soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Si a usted le gusta este contenido, usted puede compartirlo con otros, pero también si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Le invito a que participe con nosotros lunes, jueves y sábado en el interactivo con el Pastor Almanzar. Un programa que ha sido diseñado para que usted pueda expresarse, poder interactuar con nosotros. Y de verdad que nos gozamos bastante en esas interacciones que tenemos. Así que yo lo invito a que usted pueda participar con nosotros en ese programa que es el interactivo con el Pastor Almanzar. Le aseguro que se va a gozar muchísimo con nosotros. Dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones y cada vez que tengamos contenido aquí en el canal, pues usted pueda disfrutar de ello. Esta comunidad está creciendo, no solamente somos un canal, somos escuela de inteligencia espiritual, tenemos un gran grupo de hermanos de todas partes del mundo, las cuales le impartimos enseñanzas bíblicas también de cada cierto tiempo, impartimos algunos seminarios y usted puede enterarse de todo eso acá en este canal y compartir con nosotros y ser edificado. Este canal ha sido diseñado para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que para mí siempre es un placer llegar a sus vidas. Nos reencontraremos en otra entrega con el pastor Víctor Almanzar. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio. Y le damos las gracias a Dios porque usted ha dedicado este tiempo para escucharnos. Hasta la próxima.